lindas figuras nos presenta la palabra del Señor. Dios es muy pedagógico. Nos presenta muchas figuras para poder conocerle, aprender de Él y sobre todo aplicar su voluntad práctica a nuestras vidas. Así que no es extraño que aquí el apóstol Pablo, bajo inspiración del Señor, use este tipo de formas, de figuras, para mostrarse a nosotros. En este caso como una madre tierna. Ya recuerda que en el contexto del capítulo 2, Pablo está comentando a la iglesia de Tesalónica cómo es que la iglesia de Tesalónica creció, cómo se formó, cómo se nutrió espiritualmente. Ya recuerda que en el capítulo 1 ya les presenta como una iglesia ejemplar, pero ahora les está se está expresando a ellos de una manera más cariñosa, más cercana, ¿verdad? Recordándoles cómo ellos se desarrollaron, cómo ellos crecieron, cómo ellos se formaron. Porque después, más adelante, vamos a ver cómo el apóstol Pablo ya les empieza, ¿verdad?, a exigir algunas cosas importantes. Lo vamos a ver luego en los capítulos siguientes. Pero aquí, en los versículos 7 y 8, se presenta como una madre cariñosa, donde vemos tres cosas que pueden después irlas anotando ahí en sus apuntes. En primer lugar, vemos la importancia del cuidado tierno. La importancia del cuidado tierno. Vamos a ver cómo esto también es importante en nuestras congregaciones. En el versículo 7 dice: antes fuimos tiernos entre vosotros. Ese antes es un contraste muy interesante, porque en el versículo anterior, recuerda, cuando Pablo se presentó como un siervo fiel, él dijo que no quiso hacer carga económica a los creyentes de Tesalónica. Lo estudiamos, eso lo vimos en su momento. Sino que él trabajó con sus propias manos para no ser carga económica a la iglesia, ¿ya? Mostrándose así como un siervo fiel, ¿no es cierto?, y abnegado. Entonces, en el versículo 7, en el contraste que ahora quiere hacer, parte con esa palabra, antes. Literalmente podríamos decir, en vez de ser carga a ustedes, fuimos tiernos entre vosotros. Cada palabra en la Escritura, hermanos, es importante y nos muestra un aspecto importante de lo que Dios quiere enfatizar, quiere decirnos. Así que en este contraste con podíamos seros carga, podríamos leer aquí literalmente, en vez de eso, en vez de serles carga, en vez de ser una carga impuesta sobre ustedes, fuimos tiernos con ustedes. Eso es lo que está el apóstol aquí queriendo decir. Cuando dice fuimos, ya literalmente la palabra es demostramos de una manera práctica. Es decir, nos mostramos a ustedes de manera tierna. Ya esa palabra fuimos, en el original en que fue escrito el Nuevo Testamento, literalmente podríamos traducirla como demostramos. Ya es una demostración. Nosotros demostramos, les mostramos de una manera práctica nuestra ternura, es lo que dice el apóstol. Y cuando dice tierno, la palabra tierno literalmente significa amable, manso, gentil, y deriva de una palabra que literalmente significa blando, algo blandito, ¿ya? Bueno, ya en estas primeras tres palabras que utiliza el apóstol Pablo, marca un contraste muy interesante en su forma de expresarse y de tratar, o cómo trató cuando se fundó la iglesia en Tesalónica, cómo trató a los creyentes en esta iglesia, ¿ya? Tal vez recuerden que cuando Pablo establece la iglesia de Tesalónica, es la segunda iglesia que establece después de Filipos, ya entrando a lo que hoy en día sería Europa. Recuerda que en el segundo viaje misionero Pablo quería ir a Asia y el Espíritu se lo impidió. Luego quería ir a Bitinia y el Espíritu también se lo impidió. Y ahí tuvo esta visión del varón macedónico que le dijo: ven acá y ayúdanos. Y Pablo entonces, obediente a ese testimonio, se fue de Asia, lo que es hoy en día Turquía, y se fue, ¿no es cierto?, hacia el sector de Grecia, lo que sería hoy en día, que es la puerta de entrada sur, ¿no es cierto?, al continente europeo. Y es ahí donde la primera iglesia que establece fue en Filipos. Pero en Filipos tuvo mucha oposición, incluso lo metieron preso, lo metieron en la cárcel. Pero aún en la cárcel, el carcelero de Filipos se convirtió, el carcelero mismo,
¿verdad? Se convierte junto con Lidia, una empresaria, junto con una muchacha que estaba endemoniada, que era de las castas más bajas de la esclavitud en aquellos días. Es decir, diferentes aspectos de la sociedad se fueron convirtiendo, personajes de la sociedad, pero con mucha oposición. Y cuando llega a Tesalónica, después de estar 3 días de reposo predicando en la sinagoga, vuelve a tener oposición. Entonces, dándose cuenta de que el ministerio ahí en Europa iba a ser complicado y que las iglesias que iba a establecer ahí las iban a pasar muy mal, e iba a ser difícil, porque no es lo mismo establecer una iglesia en un lugar donde donde la gente está contenta que haya una iglesia, donde hay libertad para predicar el evangelio, donde hay facilidades para expansión del evangelio, que establecer una iglesia en un lugar donde hay oposición. Es diferente. Entonces, tal vez por eso el apóstol Pablo no quiso hacerles carga a los creyentes, y tal vez por eso se muestra muy gentil. Porque si vemos el carácter del apóstol Pablo, él fue de un carácter no flemático ni melancólico, sino más bien bastante sanguíneo o colérico inclusive. ¿Ya? De hecho, por lo mismo tuvo muchos enemigos, porque como dicen los primeros versículos del capítulo 2, su único propósito era agradar a Dios y no a los hombres. Incluso él dice, si yo agradara a los hombres, entonces no agradaría a Dios, ¿verdad? Eso caía mal a muchas personas. Pero es interesante que acá, en el contexto de esta iglesia, me imagino yo, por la necesidad que él vio de que iba a ser una iglesia perseguida, ¿ya? No es lo mismo tener una iglesia acá en nuestro país donde todavía hay libertad de culto, donde libremente tú te puedes reunir, ¿no es cierto?, y poder disfrutar y cantar estos cánticos que cantábamos con tanto gozo, que estar en lugares, por ejemplo, como Marruecos. Yo he estado allá donde tú no puedes cantar de esta manera. Tienes que cantar calladito, porque si tú cantas muy fuerte te denuncian como cristiano, y eso puede significar que si eres extranjero te expulsan, literalmente. Esa oportunidad que nosotros fuimos allá, hace 2 meses anteriores a eso habían expulsado a más de 200 misioneros, justamente porque fueron denunciados. O si eres local, te llevan preso y te tienen 1 semana preso sin ninguna razón obvia, ¿ya? Como le sucedió a uno de los hermanos, Yusef se llamaba, que conocimos en ese viaje. Por lo tanto, viendo probablemente el apóstol Pablo que la cosa era difícil, entonces dijo, bueno, esta gente acá necesita ternura. Así que aquí se presenta de esta manera, amable, tierno, ¿verdad?, demostrando cariño. Y esto es algo que nosotros tenemos como responsabilidad siempre en nuestras congregaciones. Acompáñenme a Romanos capítulo 15. Y especialmente con aquellos más débiles que necesitan y que requieren nuestra ternura. Romanos capítulo 15. Si nosotros llevamos un tiempo en la congregación, ya deberíamos tener la fortaleza necesaria, ¿verdad?, y la madurez necesaria para entender que tenemos una gran responsabilidad, como la que tenía el apóstol Pablo en el contexto de Tesalónica. Dice Romanos capítulo 15, versículo 1. Así que los que somos fuertes, pregunto, ¿te consideras una persona fuerte? ¿Te consideras una persona madura? ¿Te consideras una persona espiritual? Espero que sí, si es que lleva más de 1 año en la iglesia y que no simplemente estés repitiendo el mismo curso una y otra vez. Espero que hayas crecido, como dice el libro de Hebreos, que debiendo ser ya maestros, algunos todavía tienen la necesidad de retornar a las cosas básicas del evangelio. Espero que tu vida cristiana madure y crezca en el Señor. Y eso añade una responsabilidad. Al que a muchos se le da, mucho también se le pide. Así que los que somos fuertes, y así se consideraba el apóstol Pablo, fuerte en el Señor, maduro en el evangelio, espiritual en la enseñanza. Así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. Mira qué interesante, soportar las flaquezas de los débiles. Dice, y no agradarnos a nosotros mismos. Es interesante porque siempre Pablo enfatizaba
que para él era importante agradar a Dios y no a los hombres. Pero una de las cosas que Dios está también pidiendo a aquellos que somos más maduros en el Señor es que no procuremos agradarnos a nosotros mismos, sino que agrademos al Señor. Y que agrademos también, ¿verdad?, de alguna manera, a aquellos que son más débiles. Por supuesto, para ganarlos para Cristo o para ayudarles en su desarrollo y crecimiento espiritual. Estimando, incluso dice Pablo cuando escribe a la iglesia de Filipos, también la iglesia de Filadelfia, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Pero ¿sabes cuál es el problema muchas veces con nosotros? Que somos egoístas. Y siempre procuramos nuestro propio agrado. Cuando nosotros venimos a la iglesia, venimos por supuesto a agradar a Dios. Pero muchas veces nuestro principal interés es agradarnos a nosotros mismos. Sentirnos cómodos, sentirnos bien, que nadie nos moleste, que nadie nos complique, que nadie nos saque de nuestra experiencia cómoda y religiosa. Pero no siempre va a ser así. Y no siempre tiene que ser así. Y ese enfoque es un enfoque egoísta. Si nosotros estamos en una congregación, como el mismo apóstol Pablo aquí lo presenta, muchas veces vamos a tener que hacer un esfuerzo de no ser tan egoístas, sino considerados. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. Es algo tan simple como cuando a veces pedimos, ¿verdad?, que dejemos las sillas de atrás para las visitas. ¿Ya? Es algo tan simple como ceder el asiento y correrse, ¿no es cierto?, un puesto para que así los puestos de la esquina queden más desocupados. Es algo como tan simple como, en vez de sentarnos y acomodarnos, ¿verdad?, ahí en nuestro sofá, estar pendientes si alguna visita, si algún hermano nuevo necesita algo y algo yo puedo apoyar o puedo aportar, quizás sentándome a su lado para mostrarle la Biblia, si es que no trae Biblia, o quizás, ¿verdad?, comprándole una Biblia y regalándosela, o quizás visitándole durante la semana, o tal vez llamándole, o solo acercándose, viendo que tiene un rostro triste, ¿verdad?, y preguntándole en qué le puedo ayudar. Por último, orar por aquella persona. Qué importante, hermanos, es mostrarnos tiernos. No para todos va a ser simple y no para todos va a ser fácil. Pero es una de las características de los fuertes y de los maduros que presenta aquí Pablo en Romanos capítulo 15. Dice, los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Cada uno de nosotros, dice, agrade a su prójimo en lo que es bueno. Eso me gusta porque no se trata de agradarle en sus caprichos o agradarle en su maldad o en su egoísmo. Es agradarle ¿en qué? ¿Y qué es lo que determina lo que es bueno? Hoy en día estamos en una cultura hedonista, neoliberal, donde todo se interpreta, lo bueno se interpreta como lo que para mí es bueno. ¿Ya? Es decir, lo que para mí significa bueno, eso es bueno. ¿Ya? Sigue tu corazón, ¿no es cierto? Lo importante eres tú, ¿ya? Tú te lo mereces. Todas esas frases, ¿verdad?, que son humanistas, neoliberales, que enseñan esta postura. Pero en la Biblia encontramos otra visión, una visión cristocéntrica, donde lo importante es agradar a Cristo, ¿verdad?, y agradar a aquellos que son más débiles en la fe o son más nuevitos en el camino al Señor en lo que es bueno. Y lo que es bueno no lo determinamos nosotros. Lo que es bueno no lo determinas tú ni yo. Lo que es bueno, agradable y perfecto, ¿dónde lo encontramos? En la Escritura, en la palabra, como dice Pablo a los Romanos en el capítulo 12, cuando dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este mundo, a este siglo, a esta sociedad, a esta cultura, a estas filosofías, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, lo que es bueno lo encontramos en la Escritura. Por eso dice, cada uno de vosotros agrade a su prójimo lo que es bueno para, y da el propósito, para edificación.
para que seamos edificados, para que aquellos que llevamos más tiempo en el Señor o aquellos que sean más nuevitos crezcan en el Señor, se edifiquen en el Señor. Es decir, no es solamente darle en el gusto a aquel que es inmaduro o infantil, sino más bien ayudarle en su desarrollo y crecimiento espiritual. Como veíamos hoy día en la presentación, el compromiso de los padres, ¿cuál es? Criar a su hijo en los caminos del Señor para que crezca, para que avance, para que se desarrolle, para que sea la persona que Dios quiere que sea. Y eso requiere un esfuerzo, ¿ya? ¿Qué dedicación más grande que hacen las madres por sus hijos para que sus hijos crezcan y muchas veces lleguen más lejos de lo que ellas algún día soñaron llegar? Cuando hoy en día muchas mujeres solo están pensando en su propio desarrollo personal, en su propio desarrollo laboral, en su propio desarrollo académico o profesional, qué interesante es como la Escritura nos muestra otro enfoque. El buscar el desarrollo, ¿verdad?, de nuestros hijos. El buscar el desarrollo de otros para la gloria del Señor. Como interesante el enemigo, ¿verdad?, y la psicología actual, el humanismo actual, distorsionan los propósitos y los roles que Dios diseñó para cada uno de nosotros. ¿Qué más bello, verdad, para nosotros como padres que ver que nuestros hijos se desarrollen aún más en sus vidas espirituales que nosotros mismos? ¿Ya? Pero hoy en día, en la sociedad actual, muchos no crían a sus hijos de esa manera. Están más preocupados de que estudien la mejor carrera, la que les va a dejar más dinero, la que les va a dejar más seguridad, más estabilidad, pero al final y al cabo, lejos del Señor, sin una relación personal con Dios en sus vidas. Qué triste y qué tragedia más grande. Por eso es que hoy en día el mundo está como está. Entonces, qué importante es el rol que nosotros tenemos como padres tiernos. Y a la vez, qué importante es el rol que tenemos dentro de una congregación, ayudando a los más nuevitos o a los que están recién llegando, para que también crezcan y se desarrollen en Cristo. Pero ellos tienen que ver en nosotros un ejemplo a seguir. Porque si llegan personas nuevas a la iglesia y a nosotros nos ven inestables y nos ven débiles, entonces van a decir como el Chapulín Colorado, ¿no es cierto? Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? ¿A quién podemos seguir? ¿Quién va a ser nuestro ejemplo a seguir? Por eso es que es importante, hermanos, que en una iglesia hayan creyentes maduros, estables y firmes en el Señor. Y qué importante es que nosotros, como maduros, estables y firmes en el Señor, asumamos esa responsabilidad. Ahora bien, dice en Romanos 15, todavía estamos en el 15, versículo 3, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Jesucristo se expuso a los vituperios. ¿Qué son los vituperios? Bueno, las palabras feas, ¿verdad?, que él recibió, las burlas que él recibió, la injusticia que él recibió, y él, agachando la cabeza como cordero, fue llevado al matadero. Un tremendo ejemplo de abnegación. ¿Cuántas veces las madres escuchan, ¿verdad?, de sus hijos palabras como no quiero, no me gusta, déjame? Pero aún así, no tienes que levantar la mano, ni decir amén, ¿ya? Pero aún así, las madres ahí están, ¿no es cierto?, preparándole el desayuno, preparándole la comida, ¿verdad? Muchas veces están ahí para vestirles, para cuidarles, aún a pesar de que a veces en la inmadurez, en el infantilismo, a veces los niños, ¿verdad?, responden o reaccionan de manera injusta, malagradecida, ¿verdad?, sin criterio, sin consideración. Bueno, antes que se pongan a llorar, mejor voy a seguir. Pero aún así están las mamás, ¿o no? Mira qué lindo como aquí la palabra del Señor también nos desafía a nosotros a ser como madres. Sí, tanto damas como varones. Ser como madres, como el apóstol Pablo, ¿verdad? A pesar de que a veces lo juzgaron, lo criticaron injustamente, pero él siempre firme, enseñando la palabra del Señor, lo bueno y para edificación. A veces de manera firme, como tuvo que ser con los creyentes de Corinto, así pero duro, pero ahora lo vemos en otra faceta, ya interesante, ya de una manera tierna.
Bueno, así es como debemos ser en el liderazgo. Miren lo que dice 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Una de las características de aquellos que están en el servicio al Señor. Y esto no es solamente acotado a líderes, sino también a todos aquellos creyentes que ya llevan un tiempo en la iglesia y que deben mostrar madurez y liderazgo espiritual. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 24. Dice la palabra del Señor, 2 Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe ser, ¿sabe qué significa contencioso? Peleador, que vamos a la pelea. ¿A qué me dijiste? Ya, yo te digo esto. ¿Ya? El siervo del Señor no debe ser contencioso. Ya, todo lo contrario, la Biblia dice que debe ser un pacificador. Debe siempre buscar la manera, en la medida de lo posible, de traer paz en su contexto. Hoy en día, cuando estamos tan acostumbrados a cada uno exigir sus derechos, a cada uno exigir su propio punto de vista, qué importante, ¿no es cierto?, es en la iglesia encontrarnos con hermanos, con creyentes maduros, firmes y estables, como dice aquí, que no sean contenciosos. Luego añade, estamos en 2 Timoteo 2:24, dice no debe ser contencioso, sino amable. Dice para con todos, apto para enseñar, y añade incluso sufrido. Porque sí, a veces uno tiene que sufrir el agravio y simplemente, ¿no es cierto?, ser amable. Bueno, esto no siempre es fácil en el contexto y la cultura actual en la que nosotros estamos. Es difícil, pero es necesario. Y es parte de la madurez y es parte de todo el consejo de Dios que nos muestra en su palabra. Es parte de la experiencia de una madre tierna, de especialmente con aquellos que son débiles en los caminos del Señor, guiarles. Igual que una mamá guía a su hijo, aunque a veces su hijo o su hija no responda de la misma manera. Qué paciencia que tienen las mamás, ¿no es cierto? Qué paciencia. Yo hace un momento les comentaba que cuando uno es padre por primera vez, ahí recién empieza un poquito a darse cuenta todo lo que nuestras mamás nos aguantaron. ¿Ya? Ahí uno empieza, ¿no es cierto?, a darse cuenta de esos desvelos en la noche, ¿no es cierto, hermano Ignacio? ¿Ya? Esas noches sin dormir, ya el levantarse, ¿no es cierto?, las mamás a darle de mamar a su hijo, a su hija, ya ahí a las 3 de la mañana, después a las 5 de la mañana. Bueno, qué linda figura, qué interesante, ¿verdad?, la figura que el apóstol Pablo aquí nos presenta. De hecho dice, antes fuimos tiernos entre vosotros, y dice, como la nodriza que cuida con ternura. Esa palabra nodriza no es solamente la palabra mamá, literalmente es la que amamanta. ¿Ya? Y tenemos que considerar que en aquellos días, como muchas veces en el mundo antiguo se daban, habían mujeres que estaban destinadas a amamantar. Eran nodrizas, no necesariamente la misma mamá biológica, sino personas, mujeres que se dedicaban, ¿no es cierto?, a amamantar a los pequeños. Pero que por supuesto se esperaba que lo hicieran con abnegación y con ternura, al igual que una madre. Por eso es que dice que como la nodriza que cuida con ternura. Esa palabra, esa frase en el texto bíblico dice, mírale ahí, dice, cuida con ternura. En el original, en el griego que fue escrito el Nuevo Testamento, es una sola palabra. Y una palabra cortita además. Salpo es la palabra. Ya, cuida con ternura en la traducción de una sola palabra en el griego. Y literalmente esa palabra, salpo, ya, literalmente significa mantener con calor y suavidad, dando confianza. Eso significa esa palabra, el cuidar con ternura. Ya, mantener con calor y suavidad, dando, ¿no es cierto?, confianza. También se puede traducir como calentar, o también se puede traducir en otros contextos como empollar. ¿Han visto la gallina empollando
huevitos, se sienta arriba, ¿verdad? ¿Para qué? Para que estén calentitos, ¿no es cierto? Y ahí los huevitos puedan eclosionar y salir un pollito. Mira qué figura más linda nos presenta aquí. Ya, cuidar con ternura, dándole calor, dándole suavidad, dándole seguridad, dando confianza en un ambiente seguro a aquellos que están tiernamente y frágilmente en una etapa de sus vidas en que cualquier cosa los puede destruir. Bueno, es como la figura de una mamá gallina empollando, literalmente en la misma palabra, que se podría traducir así, cuidar con ternura a sus hijos. De la misma manera como Cristo cuida a su iglesia. Mire lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 29. Efesios capítulo 5, versículo 29, dice la palabra del Señor: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta, la cuida, como también Cristo a la iglesia. Cristo se preocupa por su iglesia. La pregunta es también para nosotros: ¿cómo nos preocupamos nosotros? Una de las cosas lindas, uno de los lindos testimonios que he escuchado es que en general mucha gente que nos visita después nos dice, ¿verdad?, que en nuestra iglesia son muy atentos con las visitas, son muy atentos con las personas nuevas que llegan, y eso es muy bueno. ¿Ya? Cuando tú invitas a alguien a tu hogar, a tu casa, ¿cómo la tratas de que se sienta? ¿Cómo? ¿No es cierto? Bien. Bueno, esta es la idea, ¿no es cierto?, de generar calor, suavidad, seguridad, y eso es lo que tratamos de hacer, y eso es lo que todos nosotros en conjunto procuramos también hacer. No es tarea de solo unos pocos, eso es tarea de todos nosotros como iglesia. Entonces esto también nos deja una responsabilidad a cada uno de nosotros, de ser cariñosos, de ser cuidadosos, de ser, ¿no es cierto?, como una nodriza que amamanta y que empolla con ternura, ¿verdad?, a aquellos nuevitos que están en una etapa frágil de su crecimiento y desarrollo espiritual. Y es por eso que incluso después añade que cuida con ternura a sus propios hijos, porque a veces las nodrizas, no siempre en el contexto ahí de la cultura greco-romana que estaba inmerso en ese tiempo, ¿verdad?, la iglesia en Tesalónica, no siempre las nodrizas cuidaban a sus propios hijos. A veces se les pedía que cuidaran, generalmente era un rol que a veces ejercían las esclavas ya del Imperio Romano, que eran sirvientas dentro de una gran familia. Pero aquí, claramente, ¿verdad?, dice a sus propios hijos. Ya, a sus propios hijos. ¿Te acuerdas de la historia de Jocabed en el Antiguo Testamento? ¿Ahora quién fue Jocabed? La mamá de Moisés. Mira, acompáñeme a Éxodo capítulo 2. Bueno, no lo vamos a buscar por tiempo, pero en Éxodo capítulo 2 vemos que Jocabed, para salvarle la vida a su hijo Moisés, porque había una orden de Faraón de matar a todos los niños de 2 años para abajo, para salvarle la vida tuvo que esconderlo en una canasta, ¿no es cierto?, calafateada, ¿ya?, y dejarla en el río, en el carrizal, que había, ¿no es cierto?, vegetación alta que lo pudiera esconder y lo pudiera cubrir, ¿ya? Y en eso la hija de Faraón lo encontró. Las sirvientas, en realidad, de la hija de Faraón lo encontraron y se le llevaron a la hija de Faraón, y la hija de Faraón lo crió como suyo, ¿ya?, pasando de ser un esclavo a punto de morir, Moisés, a ser el hijo de la hija de Faraón. ¿Ya? Tremendo salto, ¿verdad? Pero ahí está la mamá que se quedó sin su hijo. Pero como Dios es grande, maravilloso y misericordioso, ya, cuando tomó la hija de Faraón a Moisés, estaba su hermana mirando ahí qué pasaba con su hermanito. Entonces, como vio que la hija de Faraón lo tomó, luego fue a la hija de Faraón y le propuso que le buscaba una nodriza, porque claramente vieron que eran de los hebreos. Entonces le dijo: mire, yo te busco una buena nodriza. Y obviamente esta hermanita mayor, bien inteligente, ¿a quién fue a buscar? A la mamá. Bueno, cuento final de la historia: la mamá terminó, estaba en peligro que mataran a su hijo, pero ahora terminó criando a su propio hijo, y más encima con apoyo, ¿no es cierto?, de Faraón.
con los recursos y con el dinero que probablemente, ¿no es cierto?, la hija de Faraón le proveyó, ¿ya? Así que salvó la vida de su hijo y además le aseguró un futuro exitoso por delante. Qué tremendo, ¿verdad? Pero qué lindo testimonio de cómo Dios une a una madre con su hijo. Y cómo esta mujer, por ser temerosa de Dios, ¿verdad?, tuvo la bendición de criar a su propio hijo, con el gentil auspicio del imperio más grande de aquella época, el de Faraón, ¿ya? Bueno, Pablo también en otros contextos se presenta, ¿verdad?, como una madre, como en este contexto, y como un padre espiritual. Dice Gálatas capítulo 4, busquemos Gálatas capítulo 4, versículo 19, un poquito más adelante, Gálatas 4, 19, dice, ¿lo tienen? Dice, hijitos míos, les dice Pablo a los Gálatas, porque Galacia está muy cerca de donde se crió Pablo. Él era de Tarso, ya estamos hablando de Asia Menor, estamos hablando de lo que hoy día Turquía, la parte sur de Turquía. Ahí estaba Galacia, y más hacia la costa estaba Tarso, donde Pablo nació o se crió, porque era de allá, Pablo de Tarso, ¿ya? Entonces Pablo llegó hasta Galacia a predicar el Evangelio y dejó varias iglesias establecidas en Galacia. Por eso cuando escribe a la iglesia a Galacia dice las iglesias de Galacia. Bueno, ¿cómo los consideraba Pablo? Dice, nuevamente, Gálatas 4:19, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Quiénes son las que sufren los dolores de parto? Las mujeres, ¿no es cierto? Las mamás. Bueno, Pablo nuevamente se toma de esta figura para expresarles el cariño, el afecto, el sacrificio que hizo por estos creyentes. Pregunta, ¿qué sacrificio hacemos nosotros en nuestra iglesia por nuestros hermanos? ¿Qué hemos sacrificado últimamente por mostrar amor tierno a otros hermanos de nuestra iglesia, quizás más nuevitos en la fe? ¿Qué sacrificio has hecho? Quizás cambiarte de asiento, algo básico, ¿no es cierto? Quizás acercarte y darle una palabra de afecto, un saludo cariñoso, que quizás no es natural en ti, pero lo haces con amor y lo haces con cariño. Quizás no te nace acercarte a una persona nueva que está viniendo y saludarla y abrazarla. Quizás no es parte de tu naturaleza, pero con mayor razón, si no lo es, entonces puede ser un sacrificio, ¿no? ¿Y vale la pena? Bueno, claro que vale la pena, pues, hermano, si somos parte de una familia y parte de una iglesia. ¿Te fijas? Todas estas cosas no solo son claras, como Pablo las presenta, sino también son desafíos para nuestras vidas. Rápidamente, Pablo no solo se presenta como una madre cariñosa mostrando cuidado tierno, sino, a raíz de lo que acabo de mencionar, mostrando afecto sacrificial. Afecto sacrificial. Mire lo que dice el versículo 8 de nuestro texto. ¿Dónde está nuestro texto? 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 8. ¿Qué dice? Dice, tan grande es nuestro afecto, ahí está usando un hiperlativo, como Juan 3:16, ¿te acuerdas? Porque de tal manera, tan grande, dice, es una forma grandilocuente de expresar algo, dice, tan grande es nuestro afecto, ahí la palabra afecto es complacencia, contentamiento, agrado, como cuando Dios Padre dijo de Cristo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, cuando Él se bautizó. Dice, tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido, literalmente la palabra ahí es deseado, entregaros o compartirles no solo el Evangelio que les llevó a la salvación, sino también, miren lo que dice, nuestras propias vidas. Esto es tal como Jesús, ¿no? Como Jesucristo. Miren lo que dice Juan 15:13, Juan capítulo 15, versículo 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Qué estamos dispuestos a poner por nuestros hermanos en la fe? ¿Qué estamos dispuestos a poner? ¿Qué sacrificio estamos dispuestos a dar? ¿Estamos dispuestos a sacrificar nuestra comodidad, sacrificar nuestra personalidad, sacrificar nuestros propios problemas por preocuparnos de los problemas de otras personas? Mire lo que estoy diciendo.
porque estamos tan acostumbrados a ser tan egocéntricos y girar en base a nuestros propios problemas que no tenemos tiempo para mirar cómo poder ayudar, apoyar, edificar a otros en sus problemas. Porque estamos demasiado concentrados en mis propios problemas. Esa es una manera muy práctica de afecto sacrificial. ¿Te fijas? Pablo lo demostró allá en Hechos capítulo 17, no lo busquen, que es donde está la historia de cuando Pablo fundó la iglesia de Tesalónica. En Hechos 17, ahí está la historia. Después lo puedes buscar. Y vemos que él fue perseguido. Vemos que a él lo persiguieron. Tuvo que salir arrancando de Tesalónica para que no lo mataran. Imagínate. Entonces, él lo demostró, no solo con palabras, sino con hechos. Pablo da ejemplo de abnegación, dispuesto a ser sacrificado por el amor a aquellos que les comparte el Evangelio. 2 Corintios 12:15. 2 Corintios 12:15. Busquémoslo, por favor, poco antes de Gálatas. 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aun yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas, aunque amando más, yo sea amado menos. ¿Cuánto nos cuesta visitar a un nuevo creyente? Quizás un pasaje en micro, quizás algo más caro todavía, tiempo. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por los demás? ¿O seguimos siendo tan cómodos de que los demás nos sirvan a nosotros? ¿Alguna vez hemos llamado, hemos visitado, hemos buscado alentar a otro creyente en la fe? ¿O nosotros solamente nos consideramos el centro del universo? ¿Qué esfuerzo hacemos por el prójimo, por el hermano? ¿Qué ejemplo de abnegación? Pablo decía: gastaré de lo mío, aún yo mismo me gastaré. Y no recíprocamente, porque dice: aunque amando más, yo sea amado menos. Miren lo que dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 23, unas hojas más adelante. 23, 11, 23. Lo tiene ahí. Dice: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos, a más abundantemente, en azotes sin número, en cárceles, más, en peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y un día he estado como un náufrago, o sea, flotando en alta mar. En camino muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de la dominación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre los falsos hermanos. Mi nombre es peligro, dice Pablo, ¿verdad? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Hermanos, ¿cuánto hemos sufrido por servir por amor a otros hermanos? ¿Cuánto hemos sacrificado por edificar la vida de otros nuevos creyentes? ¿Cuánto hemos sacrificado siquiera por compartirle el Evangelio a nuestros vecinos? No, es que me da vergüenza. Bueno, hermano, hermana, sacrifica tu vergüenza en el altar de la obediencia al Señor. Cómete esa vergüenza y entrégasela al Señor. Porque Dios nos llama a un tremendo desafío, como el ejemplo que nos da el apóstol Pablo. Una iglesia muy cercana a la de Tesalónica, Filipenses, por favor, Filipenses capítulo 2, versículo 17. Filipenses capítulo 2, versículo 17. Dice la palabra del Señor, después del tremendo ejemplo de abnegación y autodespojo de Cristo, dice Pablo: y aunque sea derramado en libación, esto es sacrificio líquido, o sea, literalmente dice que sea licuado y derramado en la tierra, eso es lo que está diciendo, eso significa libación, es un sacrificio líquido, aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Qué tremendo testimonio, hermanos, de afecto sacrificial. Y finalmente, volviendo a nuestro texto ahí en Tesalonicenses capítulo 2, por favor, el versículo 8, que decía: tan grande es nuestro afecto para con vosotros que hubiéramos querido entregar no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. Finalmente dice:
porque habéis llegado a sernos muy queridos. Es decir, cariño sincero. Primero, cuidado tierno. Segundo, afecto sacrificial. Tercero, cariño sincero. Porque habéis, ya hay una razón, la razón es porque habéis llegado a sernos muy amados. Y la palabra es agapeto, de ahí viene ágape. ¿Ya? La palabra ágape se traduce como amor en la Escritura. Aquí está conjugado como agapetos, es decir, amados. Queridos, lo traduce la Reina Valera aquí del 60. Literalmente, la palabra ágape tiene que ver con un costo, con un valor. Por lo tanto, la idea de la palabra ágape es una palabra que implica un costo muy alto. Es como algo muy preciado, una joya o algo que valoramos mucho. Traducido de otra manera, más literal, podríamos decir, habéis llegado a sernos muy carísimos. Algo caro uno lo cuida, ¿o no? Lo protege. ¿Por qué? Porque es caro, porque cuesta, ¿o no? Bueno, ¿qué costó nuestra vida? ¿Qué costó la vida de tu hermano, de tu hermana? La sangre de Cristo. ¿Es tan valiosa para ti como lo fue para Cristo? Aquel a quien tú tienes que servir y ministrar. Pablo supo mantener un buen equilibrio entre el rigor y el afecto. ¿Ya? Dios mismo es equilibrado en el uso de su bondad y su severidad. A veces tiene que ser severo. En Romanos 11:28, por ejemplo, habla de la severidad de Dios, pero también habla de la ternura de Dios. A veces Dios tiene que ser severo con nosotros. Y a veces, ¿has sentido la ternura del Señor? A ver, ¿has sentido alguna vez la dureza del Señor? ¿Sí? Yo la he sentido. Pero también has sentido el cariño del Señor. ¿Qué equilibrio más especial? El afecto entrañable es fundamental en la vida cristiana, pero requiere una disposición al sacrificio y la abnegación de la misma manera que una madre se sacrifica por sus hijos. Hoy celebramos el Día de la Madre, ¿no? Y una de las características más destacables de una madre, por sobre todas las demás, porque son tiernas, son cariñosas, son muy cercanas, ¿verdad? Pero una de las características más destacables de una madre es su abnegación. Esa capacidad inigualable que tienen de negarse a sí mismas para darle vida a otra persona. ¡Qué tremendo! Y es así como Pablo se presenta a esta iglesia y es así el ejemplo que nos deja a nosotros. ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar por amor de nuestros hermanos? ¿Cuánto sacrificó Cristo por amor a su iglesia? ¿Cuánto estamos dispuestos a sacrificar nosotros por amor de aquello que Cristo amó, que es su iglesia? Tengamos un momento de oración.